¿Sabías que hay maneras de medir el riesgo y la oportunidad en el momento de invertir? Si tú eres un inversionista extranjero, uno de los temas más importantes a considerar cuando vas a comprar una propiedad es medir el riesgo. Y el riesgo no solamente tiene que ver con la propiedad que estás comprando, sino también en qué zona, en qué ciudad y en qué momento económico estás comprando. Este es tu programa ¿Sabías qué?, donde te vamos a dar todos los tips y estrategias. Y si quieres saber más de qué puedes hacer para evitar el riesgo o minimizarlo, quédate con nosotros que ya regresamos. Hola, mi nombre es María Cristina Valencia, broker de Res Real Estate Solutions, y estábamos hablando del tema riesgo. Bueno, es irreal decirte que en cualquier inversión que vayas a hacer no existe el riesgo. Eso es irreal. Así estés comprando bienes raíces o invirtiendo en fondos mutuales, en la bolsa, siempre va a haber un riesgo. Lo importante es que tu consultor inmobiliario, tu realtor, sepa cómo ayudarte a minimizar ese riesgo y lógicamente optimizar la oportunidad que tienes en la inversión y por lo tanto tener un alto retorno. Entonces, hay dos aspectos en los cuales nosotros nos concentramos para protegerte a ti como inversionista, preservar tu capital y medir el riesgo. El uno es el riesgo de tu depósito, el depósito que estás dando al momento de comprar tu propiedad, o sea, la entrada que vas a dar, que siempre está atada a un contrato, y cómo no perder ese depósito. Y el otro punto es saber a qué precio estás comprando. Por lo tanto, en el horizonte que tú vas a tener para vender tu propiedad, si es que compraste muy alto o cuando la curva estaba muy alta, ¿qué va a pasar en el momento que tú la quieras vender en 5 o 7 años? Si es que hay un ajuste del ciclo económico, posiblemente esa propiedad ya no vale lo que valía cuando tú la compraste, sino menos. Ese es el otro aspecto que tenemos que considerar. ¿Cuándo estás comprando dentro del ciclo económico y dónde está la curva de crecimiento? Ahora, hay dos formas de comprar propiedades de bienes raíces. La una es en preconstrucción. Preconstrucción, lógicamente la propiedad todavía no existe. Estás comprando en papel y por lo general toman unos 2 años hasta que estén listas esas propiedades. Hablando del depósito, en este caso, cuando tú compras en preconstrucción es importante que sepas que los contratos son contratos cash. Estás como si estuvieses comprando en cash. Ahora, te dan la opción a que tú financies, por lo general, un 50% del valor del inmueble al momento del cierre. Entonces, el primer aspecto que tú tienes que considerar es que si tú quieres comprar financiado una propiedad en preconstrucción, te vas a precalificar en el momento que estés poniendo el depósito. Y el prestamista o el banco privado que está especializado en ese proyecto te va a decir, en este momento usted sí califica para que le demos un préstamo aquí en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en los 2 años? Si tu situación económica cambia por alguna razón, tus ingresos de tu empresa en tu país de origen, tus ingresos como familia, o pasa algo y en el momento que tú vas a cerrar, tu perfil como inversionista ya no eres candidato para un préstamo en los Estados Unidos, ahí sí va a estar tu depósito en riesgo, porque vas a tener que cerrar. Y como lo decía, el contrato es cash. Si no pudiste financiar o si no encontraste una manera de financiar, pues te va a tocar cerrar cash. Es importante también que tomen en consideración que si tú estás poniendo un 50% de entrada, la mayoría de los bancos te van a poder financiar, pero sí hay un riesgo mínimo en ese caso de que tu depósito pueda estar en riesgo. Lógicamente hay otras alternativas que podemos hablar, que es de comprar tu inmueble bajo una figura fiduciaria, una LLC. Es la empresa la que está comprando el inmueble y por lo tanto, si es que en ese momento
tú por alguna razón ya no puedes calificar para un préstamo, puedes vender la LLC a otra persona y esa persona es la que hace el cierre. El otro tema que estábamos hablando es el riesgo de la plusvalía en una propiedad de preconstrucción. Cuando tú estás comprando con el precio de hoy. Siempre, o la tendencia, sobre todo en el sur de la Florida, es que las propiedades vayan creciendo en plusvalía. Cuando te entregan tu propiedad, esa propiedad va a valer más dinero. Por lo tanto, no has tenido el riesgo de que perdiste dinero en el momento de la compra. ¿Qué es lo que hay que considerar aquí? ¿En qué precio por pie cuadrado te están vendiendo en el momento de preconstrucción? ¿Cómo están los precios en esa zona? ¿Qué nivel de inventario hay al momento? ¿Y qué nivel de inventario va a haber en el momento que te entreguen la propiedad? Porque como una regla básica de economía, todo esto es ley de oferta y demanda. Si tú vas a comprar en una zona que la demanda es baja, y en el momento que te entreguen la propiedad, la oferta por todo lo que se está entregando en preconstrucción es alta, pues tienes el riesgo de que esa propiedad en el momento de entrega no valga lo que valía cuando tú la compraste hace 2 años por la cantidad de saturación de inventario. También hay inversionistas que piensan que en el momento que cierran la propiedad en 2 o 3 años, la quieren vender de manera inmediata, ganando un retorno sobre su inversión. Pues aquí tenemos que tomar en consideración que para que tú puedas ganarle dinero a tu propiedad se tiene que haber valorizado como mínimo un 8 o un 9%. Porque en el momento de la venta vas a tener gastos de cierre, gastos de escrituración, comisiones, etc. En muchas ocasiones sí vas a tener ese crecimiento, sobre todo en el sur de la Florida, cuando hemos tenido históricamente en los últimos años un 8% anual en plusvalía. Entonces, si es que la tendencia sigue así, en el momento de cierre en 2 o 3 años, tu propiedad se va a ver valorizado por lo menos un 20%. ¿Qué también es importante aquí en considerar cuando tú estás invirtiendo y eres un extranjero? Muchos extranjeros piensan que porque se van a ir directamente a la casa constructora o al desarrollador sin la representación de un realtor, van a recibir mejores precios y mejores beneficios. Pues eso no sucede en los Estados Unidos. ¿Por qué no sucede? Porque los representantes de ventas que trabajan para la constructora tienen una responsabilidad fiduciaria con el constructor, son empleados del constructor, por lo tanto tienen que proteger esos intereses. Entonces, si tú entras por la sala de ventas solo y le dices, yo no tengo un agente inmobiliario, no tengo un realtor, bájeme la comisión que usted le hubiese pagado a ese realtor del precio, no va a pasar. No lo van a hacer, te van a mantener el precio de lista, el que está publicado, ¿verdad? Y no necesariamente te van a decir qué incentivos tienen en ese momento. Entonces nosotros siempre les sugerimos a nuestros inversionistas que trabajen con un consultor local, un realtor local que tiene relaciones con los desarrolladores, sabe cuáles son los incentivos que están dando al momento, incentivos como gastos de cierre, ayuda para tus gastos de cierre. Hay otros desarrolladores que te dan incentivos de que te pagan un porcentaje sobre el depósito que estás poniendo. Incluso hay inventario que están promocionándolo con descuento. Y los servicios de un consultor inmobiliario para ti son absolutamente gratuitos. No te cuesta nada a ti como inversionista trabajar con un realtor local que conoce la zona, conoce lo que está pasando y que te puede decir si es que ese proyecto es o no es una buena opción para lo que tú estás buscando para ti y para tu familia, y te puede orientar para qué pedir, cómo pedir estos incentivos a la constructora o quien sea que estés queriendo comprar en cualquier ciudad. Ahora, si tú vas a comprar una propiedad que no está en preconstrucción, sino una propiedad que ya está lista, lo que nosotros llamamos la reventa, hay 2 temas que tenemos que considerar en los contratos. Los contratos tienen lo que llamamos 2 salidas estratégicas. ¿Te puedes salir del contrato?
por dos razones. La primera es la inspección. Entonces, si tú estás comprando una propiedad y pones el depósito, que dijimos que es lo que podría estar en riesgo, ¿verdad? Tu depósito. Si tú pones tu depósito, vas a tener ciertos días para hacer la inspección, lo que se llama el due diligence period. Por lo general, 7 días a 15 días. En esos días que están escritos en el contrato, tú te puedes salir del contrato por cualquier razón. No tienes que dar explicación alguna al dueño de que te está saliendo el contrato. Simplemente encontraste otra propiedad que te gustó más, o en el reporte de inspección salía que tenía muchos problemas la casa, la tubería, el techo, te arrepentiste de la compra, no importa. Lo importante es que todo lo que se vaya a negociar con respecto a las inspecciones, un crédito que te pueden dar al cierre porque hay que hacer reparaciones o porque quieres que te reparen ciertas cosas antes del cierre, todo eso se tiene que negociar dentro de ese periodo de due diligencia o de inspecciones. Una vez que pasas ese periodo, ya tu depósito se vuelve lo que se llama hard. Es un contrato duro. Ya no te puedes salir por condiciones de la propiedad o simplemente porque ya no lo quieres comprar. Ahí pasas a la segunda estrategia de salida, que viene siendo el financiamiento. Como decíamos, un inversionista extranjero sí puede financiar. En los Estados Unidos hay préstamos específicos para ustedes. Es más, ahora en día los préstamos para extranjeros son mejores que los préstamos para residentes o ciudadanos americanos. Entonces, tú te precalificas para tu préstamo antes de empezar tu búsqueda del inmueble. Ya sabes cuáles son las condiciones que te van a dar, la tasa de interés, todo eso. Una vez que tú pasas las inspecciones, el banco que te está prestando el dinero va a mandar a hacer un avalúo, una tasación profesional. Y basado de ese avalúo es lo que te van a prestar, ¿verdad? Entonces, eso se llama un periodo de loan approval, el periodo para darte la aprobación del préstamo. Cualquier cosa que pueda pasar durante ese periodo, que por lo general son 30 días desde que firmaste el contrato, el prestamista tiene que hacer todo un análisis un poco más detallado de tu condición como comprador inversionista y de la propiedad. Si es que pasa cualquier cosa durante ese periodo, que los que miden el riesgo del préstamo dicen no le podemos dar la aprobación del préstamo, en esos 30 días te puedes retirar del contrato con una carta de negación. El banco negó tu préstamo, ya sea por el avalúo, porque condiciones cambiaron dentro de tu situación financiera, la propiedad no calificó, cualquier sea la razón, el banco da esta carta de negación y tú te puedes salir del contrato sin perder tu depósito. Esas son las maneras básicas de proteger tu depósito en el momento de comprar. Lo bueno cuando estás comprando una propiedad que ya está lista es que este periodo de riesgo es muy corto, porque desde que pones el contrato hasta que cierras, básicamente pasan unos 45-60 días. Entonces tienes menos riesgo, valga la redundancia, de que tu situación financiera cambie, por lo tanto el préstamo sí se te otorga y además aquí va a haber una tasación profesional de manera inmediata. Entonces, hablando del tema de la plusvalía, sabemos exactamente que estás comprando una propiedad que sí vale lo que vale en ese momento y lógicamente, basado en estas curvas que les estoy diciendo, de la curva de crecimiento, todo en bienes raíces es cíclico. Tenemos propiedades que están aquí, van subiendo, llegan a un pico, ¿verdad? Y después viene un periodo de ajuste y luego vuelve a subir. Esto es en un horizonte de tiempo, va siendo así la curva. Entonces, dependiendo, como decíamos al principio de nuestro programa, de dónde compraste y cuándo compraste, nosotros como consultores te podemos ayudar a ver en qué parte de la curva estás comprando. Por lo tanto, en el momento de venderla, más o menos, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Si va a estar en lo alto o va a estar ya en un periodo de ajuste, la propiedad va a bajar. También es importante que sepas que cuando tú compras una propiedad en preconstrucción, los contratos de los desarrolladores no son negociables.
Tú le puedes dar el contrato a tu abogado para que lo analice, para que te ayude a entenderlo. Son bastantes páginas, más o menos 80 páginas. No les puedes cambiar nada, absolutamente nada. Entonces, es importante saber eso antes de firmar el contrato. Te van a dar un periodo de 10 o 15 días, dependiendo del contrato, para que tú analices todas las cláusulas que te están diciendo que va a tener el proyecto que tú estás comprando. Y en esos 15 días, tú te puedes retirar sin problema de la compra y te regresan tu depósito. Una vez que pasa ese periodo, pues entonces ahí sí ya estás atado, es un contrato enforzable y ahí es donde vienen los otros temas que tenemos que esperar hasta que tú cierres en 2 años para comprarlo 100% en cash o financiar. Pero básicamente esos son los 2 temas que tú tienes que tener muy claro en el momento de invertir. El cómo minimizar tu riesgo está atado al depósito que tú estás dando y cómo proteger ese depósito en el caso de que necesites o no salirte del contrato, cómo saber cuál es tu estrategia de salida para proteger tu depósito, ya sea en preconstrucción o en una compra de reventa. Y el otro punto que siempre implica el riesgo es en qué precio la estás comprando. Si la estás comprando muy alto, no quieres que cuando te entreguen tu propiedad, la propiedad valga menos o que en 3-4 años valga menos de lo que la compraste. Y esto pasa, como decíamos, pasa en bienes raíces, pero el ciclo vuelve a ajustarse dependiendo de la curva de crecimiento económica y de las tasas de absorción del mercado en ese momento. Y también no se olviden que nosotros siempre a nuestros clientes VIP les damos esta oportunidad de que vengan y visiten nuestras ciudades donde tenemos nosotros oficinas de representación, Miami, Orlando, Tampa, en todos nuestros proyectos o las zonas de reventa en nuestro programa Vuele y Compre. Tú puedes venir, nosotros hacemos tu cita acá, te mostramos cuál sería el portafolio o el proyecto ideal para ti y tu familia como inversionista. Y si decides comprar, todos los gastos de tu viaje te los reembolsamos en el cierre. Así que también tu viaje está cero riesgo, porque si vienes y compras, nosotros te vamos a reembolsar por todos esos gastos. Así que ya saben, gracias por haber escuchado de nuevo este programa. Si tienen cualquier pregunta sobre los contratos, las contingencias de los contratos, cómo medir el riesgo, cómo podemos ayudarte a orientar cuál es la mejor inversión si estás buscando un retorno, ya sea pasivo o de plusvalía, pues no duden en contactarnos, tienen toda nuestra información aquí. Síguenos en nuestro canal de YouTube y así cada vez que salga un nuevo programa de ¿Sabías qué? Vas a poderte enterar de más noticias, estrategias y tips de bienes raíces. Gracias y nos vemos en el próximo programa.